Bueno, buenos días a todos. Mientras van ajustando lo del sonido, vamos ganando tiempo porque como somos los primeros de la sala, pues para que no vayamos acumulando luego retraso con las otras ponencias, ¿vale? Estamos un poco en familia porque a muchos os conozco, sois compañeros archiveros, hay alguna gente también de tecnología, con lo cual, bueno, sabéis un poco a lo que venís. Y bueno, yo he titulado la ponencia o la comunicación esta que vamos a hacer hoy, el viaje a la luna. Yo creo que esta imagen la habéis visto todos un montón de veces, seguro. Me parecía que era muy ilustrativa porque El viaje a la luna es una peli de principios del siglo XX, es de ciencia ficción, que es lo que pensábamos todos que iba a ser el archivo electrónico, de ciencia ficción completamente. Es en blanco y negro, que es como está el archivo electrónico a día de hoy todavía, en blanco y negro, y es una peli muda, que también es lo que ha pasado un poco con el archivo electrónico, ¿no? No se ha escrito mucho, no se ha dicho mucho, cada vez tenemos menos capacidad de aglutinar, digamos, toda esa información que sería interesante para que pudiéramos ir avanzando, ¿no? Yo os voy a enseñar dos partes importantes desde mi punto de vista. Bueno, la peli es una película muy cortita, dura 14 minutos. La película empieza con un simposio, un congreso de astrónomos que se juntan para decidir cómo van a ir a la Luna, qué es lo que van a hacer porque tienen que aterrizar allí de alguna manera, ¿no? Y lo curioso es que al final ninguno de ellos está pensando en la Luna, todos están pensando en cómo hacer un cohete para llegar a la Luna. Y es exactamente lo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Aparece una ley, habla de archivo electrónico, todos nos volvemos locos con que tenemos que llegar al archivo electrónico, pero nadie piensa realmente en el archivo electrónico, qué va a pasar cuando lleguemos allí. Todos estábamos pensando en cómo llegar, en ese transporte, en esa máquina, digamos, que teníamos que construir o que montar para poder hacer esto realidad, ¿no? Al final deciden en la peli que 5 o 6 astrónomos muy aventureros se van a montar en ese chisme que han decidido ellos crear. Mirar, esta es un poco la estructura que nosotros montamos. El cohete que tenemos montado en Rivas, con el que hemos aterrizado en la Luna, es este, tiene estas piezas. Por supuesto, está completamente tuneado para la parte archivística, ¿vale? No solamente tiene esto, como es lógico, es un cohete tecnológicamente mucho más potente, pero en lo que nos importa archivos, si pudiéramos quitar en capas lo que es más de gestión documental, de lo que es puramente tecnológico, esta sería nuestra visión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que sí que he dejado es la filosofía de trabajo del modelo, que es la de dato único. Esto supongo que no resulta novedoso, lo habréis escuchado muchas veces, esa filosofía de dato unívoco con el que tenemos que trabajar todos para poder hacer una gestión real de la información y conseguir que sea íntegra, auténtica, fiable. Y eso se basa en 4 pilares fundamentales. Por un lado, las personas, los ciudadanos, las personas físicas o jurídicas con las que se comunica la administración. Por otro lado, la organización, la estructura que produce esa información, esa documentación. Por otro lado, las direcciones y por otro lado, los documentos. Esos son los 3 botecitos que veis ahí con personitas, con casita y con esos símbolos, ¿no? Sobre esos 3 pivotes de dato único, al que hacemos referencia todos de la misma manera, hay una serie de actuaciones de archivo que pueden girar en torno a ellas, ¿no? Veis que está la captura. La verdad es que, ¿veis bien la pantalla? No, no se ve nada. ¡Ah! ¡Qué horror! Bueno, pues, bueno, están los 4 bloques que sí que supongo que veis, las 4 bases de datos, digamos, y lo que hay alrededor de las flechitas son la captura, el registro, la descripción, el acceso, la clasificación, la calificación, la transparencia, la eliminación. Todo esto son actuaciones de archivo. Los que no seáis archiveros, pues os resultarán un poco ajenas, pero vamos a hablar un poquito de ellas para que entendáis de qué va y a qué nos referimos, ¿vale? Con cada una de estas fases. Luego fuera, en gris muy clarito, que eso ya supongo que no veréis nada de nada, está lo que ataca a ese sistema. Es decir, nosotros podemos montar como si fuera una pelota un núcleo con ese dato único que os digo, por encima de ese dato único hacemos diferentes gestiones y por encima de todo eso hay diferentes estructuras, aplicaciones que atacan esa información y esas gestiones. Eso ya sería un gestor de expedientes, un gestor de registro, un gestor de padrón, todo eso ataca el sistema. Ese sería el modelo con el que he trabajado Rivas y que es el modelo que se impone ahora realmente en la administración, es el modelo que estamos sacando en todos los sitios. Núcleos básicos de información, estructuras de gestión y aplicaciones que atacan esas estructuras de gestión. ¿Qué es lo complejo de esto? Que todas esas 3 capas, vamos a decir, de las que estamos hablando, se entiendan y hablen. Eso es lo difícil, ¿vale? Bueno, de la parte del centro os pongo algunas de las herramientas o de la materialización de nuestro trabajo, del trabajo, digamos, de gestión documental, en lo que sería una estructura de estas características. Tendríamos, por supuesto, que trabajar con un cuadro de clasificación, estos lo sabéis ya todos, yo creo, de memoria, con un modelo de descripción y de metadatos, con un catálogo de formatos y de documentos o documentos electrónicos, con un catálogo de tipologías documentales, de documentos esenciales, con una política de firma electrónica, de preservación de documentos, de transferencias, de digitalización. Todo eso son fases estructuradas de lo que es la política de gestión documental.
como estamos como en casa, si me queréis preguntar o pararme, fenomenal, porque así entablamos diálogo y lo hacemos más jugosillo, ¿vale? Mirar, la peli en la que yo basaba la presentación se basa en 2 novelas. Una se llama De la Tierra a la Luna y la otra Los primeros hombres en la Luna. Y esto sí que me encantó, porque De la Tierra a la Luna es la gestión documental, es todo lo que tenemos que hacer en la casa para conseguir llegar a archivo electrónico. Los primeros hombres en la Luna son los que han tocado el archivo electrónico. En este caso nosotros tenemos la suerte de haber pisado, por lo menos, ¿no? De estar pisando, por lo menos. Cuando estamos en la fase de gestión documental, es decir, cuando la organización se tiene que preparar para ir al archivo electrónico, tenemos lo primero que contar con una política de gestión documental. Esto ya sabéis que desde hace ya tiempo está aprobada la norma técnica de política de gestión de documentos, hay varias que ya se pueden tomar como modelo, el propio Ministerio ha sacado un modelo para entidades locales de política de gestión documental y bueno, en el caso de Rivas tenemos el honor de ser de las primeras que se publicó de administración local. La elaboración de una política de gestión de documentos no es complicado y sí que es necesario, y es más necesario todavía que entendamos que sin gestión documental en la organización jamás llegaremos a tener archivo electrónico. Tenemos que producir algo para que ese algo se vaya a algún sitio. Esto es otro de los errores más grandes que estamos cometiendo, plantearnos que hacemos un archivo electrónico, que montamos el chiringuito, que dibujamos una luna de cartón, pero claro, es que no tenemos que llevar a la luna, no hay cohete, no hay astrónomos que se metan dentro, no hay nada. Y eso es lo primero que tiene que haber, una estructura sólida, una producción real en la organización de documentación electrónica. Si no tenemos eso, sé que parece de perogrullo, pero si no tenemos documentos electrónicos, no importa el archivo electrónico, nos va a dar igual, podemos montarnos el archivo electrónico más bonito que queráis, va a ser solamente una caja, y va a ser una caja que no va a recibir nada, ¿vale? En el caso de Rivas, la política de gestión de documentos electrónicos la montamos con un planteamiento un poco diferente. La política es una política amplia, muy general, para poder aprobarla por pleno y que fuera algo que se conociera en toda la organización, y decidimos que los desarrollos técnicos más específicos, más complicados, sería algo que se haría de manera más ágil a través de, en este caso, la Junta de Gobierno, ¿no? Casi la política de gestión documental de Rivas es una declaración de intenciones. ¿Qué pasa cuando un documento entra en nuestro sistema? ¿Cómo tiene que entrar en nuestro sistema de gestión de documentos? ¿Qué pasa cuando ese documento tiene que ser copiado? ¿Qué pasa cuando ese documento tiene que ser transferido? ¿Qué pasa cuando ese documento tiene que ser eliminado? Esa es la política de gestión de documentos, establecer unas normas básicas sobre cómo vamos a hacer ese tipo de gestión. La política de gestión de documentos en el caso de Rivas tiene una particularidad añadida, y es que nosotros tenemos la suerte y la desgracia de no tener documentación histórica. No tenemos ninguna cosa del siglo XV maravillosa escondida ahí en un cajón ni nada de eso. Solo tenemos documentos actuales, tenemos documentos desde los años 50 aproximadamente hasta hoy. Esto es una ventaja en este caso porque la documentación con la que trabajamos es más homogénea y hemos tenido la posibilidad o la potencialidad de poder decidir que la política de gestión de documentos trabaje o englobe toda la documentación, la electrónica, la mixta y la lógica, la que tenemos en papel. Ahí quiero hacer también una puntualización. Últimamente en los foros, ¿no? en los grupos de archiveros se comenta mucho a veces que empieza a parecer un poco retro la idea de eso, ¿no? Es que los archiveros lo quieren meter todo en el archivo electrónico. Pues hombre, no es la intención que tenemos. Lo que pasa es que los archiveros trabajamos con eso y los archiveros somos conscientes, o los que gestionamos documentación somos conscientes de que ahora mismo hay un hueco, un gap enorme entre lo que era la documentación analógica y lo que es la documentación digital. Y eso hay gente que puede girar la cabeza y no mirarlo, pero nosotros no, porque a nosotros nos van a pedir documentación híbrida. Y es ilegal, yo lo sé, no está en la ley, no se puede, eso en la teoría queda fenomenal. Oye, no se puede producir más que documentación electrónica, muy bien, pero la realidad no es esa. La realidad es que tenemos expedientes híbridos y que tenemos esa problemática y que tenemos que darle solución, con lo cual darle una vuelta de tuerca a la visión del archivero no es, oye, lo quiero meter todo en un contenedor, porque soy así, como hay archivo electrónico, pues ala, todo para adentro. No, quiero poder solucionar todo con maneras estándar de gestión. Esa es la necesidad que tenemos ahora, ¿vale? En el caso de la gestión documental de la Tierra a la Luna, como os decía, hay una serie de procesos que podemos aplicar en la gestión documental, vamos a decir, en la fase activa. Es decir, cuando ni hablamos de archivo electrónico, hay una serie de cosas relacionadas con la gestión documental que hay que hacer en la organización. En el caso de Rivas tenemos archivo electrónico desde hace un año, aproximadamente un año, yo creo, sí, y sin embargo llevamos trabajando con gestión documental en la organización desde 2009. Que fue cuando metimos, por decirlo así, el cuadro de clasificación, ¿vale? El inicio.
Que por cierto, si no me corrigen por aquí los de la empresa, creo que ahora el cuadro de clasificación te lo cargan ya y todo fenomenal. Yo lo piqué, pum, 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 una a una, que quede claro. Pero es verdad que desde ese momento ya había ciertas cosas que íbamos incluyendo en esa parte de gestión. Bueno, pues os he puesto en esta primera parte que tenemos que trabajar en la organización la política de gestión documental, muy importante, y luego esos pequeños procesos que ya tienen que estar en el día a día de la organización. Cuadro de clasificación, catálogo de tipos documentales, todo ese tipo de gestión, ¿vale? De ahí formaremos un expediente acorde a ENI, un expediente que sea interoperable. Cuando llegamos a la Luna, cuando ya estamos en archivo electrónico, ¿qué hacemos? Hacemos aplicación de procesos que son de gestión documental en fase de archivo, transferencias, consultas, revisión de metadatos, calendario de conservación, todo eso pertenece a la fase de archivo, de documentación de archivo, ¿vale? Os ponía ahí lo del archivo único para todos los documentos con esta salvedad que os hago, ¿no? De que creo que se está malinterpretando cómo nosotros entendemos el archivo único, y luego la formación de expediente. Antes de subir aquí a la mesa hablaba con algunos de los que estáis y comentábamos una realidad, ¿no? Esto, la primera vez que te planteas que hay algo fuera de la Tierra, pues ves la Luna, pero luego te das cuenta de que la Luna es simplemente otro planeta, hay muchísimo más allá. Y esto sigue siendo lo mismo, solo hemos dado un pequeño pasito, que es que la información estructurada de los expedientes se va a un sitio y se conserva electrónicamente. Justito, justito para probar, justo lo que nos dice la ley. Esto es cuando te dicen, justo has estudiado para el 5 pelón, pues esto es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Justo hemos hecho lo que nos pide la ley, que es el mínimo. Ahora, ¿qué hace la gestión documental? ¿Para qué sirve un archivo? Sirve para dar acceso a la información, para conservarla, y para eso tenemos que crear un valor añadido, que es que demos al ciudadano todo lo que él necesite, toda la información que él necesite. Esa información no está solo en expedientes, está en base de datos, está en situaciones desestructuradas que tenemos que ser capaces de gestionar. Si queréis, en un mundo un poco futurista del que hablaremos mañana más, plantearos que ahora estamos en la capa de simplemente un redondelito donde estamos gestionando expedientes, va a haber muchos más redondelitos y la gestión documental tiene que ser capaz de estar por encima de todos esos redondelitos que van a gestionar información. Mirar, en la película llega un momento que la nave aterriza, esta nave en la que habían pensado tanto aterriza en la Luna, y la Luna es un sitio muy raro, que no conocen nada, ¿vale? Eso le pasa al archivo electrónico también, es un sitio raro. ¿Por qué? Pues porque muchas de las bases teóricas que teníamos tan asumidas, casi ahí tatuadas en la piel, de repente cambian. Fijaros una cosa tan fácil como esto que os estaba diciendo. Nosotros hacemos procesos de valoración desde el punto de vista archivístico en función de unos valores que están establecidos desde el siglo XVIII prácticamente. Valores primarios, secundarios, jurídicos, legales, históricos, etcétera, ¿no? Tenemos que darle la vuelta a todos esos valores, porque ahora sería lógico que nos cargáramos o que nos cepilláramos porque no tiene esos valores una base de datos, por ejemplo, de la que podemos sacar información, reproducir información continuamente para el ciudadano. Yo creo que todos diríais, no, esa no la tires. ¿Pero por qué? Ya no tiene el refuerzo, si queréis, doctrinal que tenía antes la valoración, sino que tenemos que dar un cambio a toda esa gestión, porque ahora lo que vamos a valorar se va a valorar con otros parámetros, porque la información que tenemos que facilitar es otro tipo de información distinta, ¿no? Ya os digo que la Luna es un sitio un poco raro, los astrónomos salen y se encuentran con lo que había en su nave. Su nave tenía esta política que decíamos antes, un documento sencillo, aprobado por consenso, con orientaciones, con directrices de cómo había que hacerlo, de cómo había que gestionar documentos, asignando responsabilidades, súper importante. La baza más importante de la gestión documental no es el hecho solo de que aprobemos el documento, sino de que se aplique. Eso es lo más importante. Hacer el documento es facilísimo, porque es que el Ministerio sí que lo ha puesto, vamos, solo hay que rellenar casillas, ¿vale? Lo importante es que se aplique, que seamos capaces de que eso penetre, cale en la estructura. Y la parte de responsabilidades ahí es fundamental. Supongo que todos los archivos que estéis en la sala, incluso la gente que nos dedicáis a esto, os habéis visto en esa situación, ¿no? Pero ¿quién es el responsable de este expediente? De que falte documentación, de que no esté bien hecho. ¿Quién? Bueno, pues que lo diga la política de gestión documental y que realmente se aplique, ¿vale? Bueno, además de eso tiene también procesos de gestión, ya os digo que se especifica el registro, la captura, la documentación, la formación y luego la supervisión y la auditoría. Esto, en las últimas veces que he tenido la oportunidad de hablar en público, lo he comentado. Yo creo que una de las cosas que tenemos que impulsar es hacer mucho hincapié en la calidad de lo que estamos haciendo, la calidad de los datos que estamos guardando, de la gestión de documentos que estamos haciendo, de los metadatos que estamos incorporando. Hay muy pocos estudios de cómo realmente eso está funcionando, ¿no? Bueno, os voy a ir enseñando un poquito cómo lo tenemos, ¿os parece? Así de... Ahora todos tenéis que haber dicho sí. Bueno, pues en el proceso de captura os voy a enseñar un poquito para que veáis primero la fase
que vamos a decir no es puramente archivística, sino en la gestión del día a día de un documento, de un expediente en Rivas, qué es lo que nos pasa, qué cosas pueden ver otros que pertenecerían, vamos a decir, al mundo de la gestión documental, ¿vale? Ojalá que podáis ver bien el vídeo. ¿Veis algo? No. El botoncito amarillo, que es el que va indicando por dónde vamos, algo es algo. Bueno, mirad, lo que estáis viendo aquí, a ver si me salen los controles de... Lo que estáis viendo aquí es una parte del libro de registro de entrada de Rivas, por ejemplo. Este es el registro, ¿vale? Fijaros, una aplicación que no tiene nada que ver con archivo, que no está en nuestro circuito, ni nada de nada, ¿vale? Lo que estamos haciendo aquí es ver los documentos que están en esa anotación, están aportados y firmados, los podemos incorporar a posterioridad, y cuando incorporamos, todo este lateral que veis a mi derecha sería toda la parte del tipo de documento que ya hemos incorporado nosotros por detrás, los perfiles en los que vamos a digitalizar y escanear esa documentación, los metadatos que se van a capturar en esa entrada. Todo eso es lo que estamos haciendo desde registro sin que realmente el tramitador de registro se entere de que está haciendo todo eso y que esa descripción ya se vaya sumando al documento que va a ir caminando por toda su vida, todo su ciclo vital, hasta que se haga expediente y hasta que nos lo llevemos a otro sitio, ¿no? Veis que aquí estaría el documento que hemos incluido, esto lo están incluyendo en una anotación de registro normal. Tenéis también algún simbolito por ahí que veis de reciclaje, de reutilización de documentos, esto que también dice la ley y no suena tanto. Nada, tranquila. A ver. Voy a intentar pararlo en alguna pantalla, a ver si soy capaz de que veáis un poquito las cosas. Mirad. Madre mía. Hola. Bueno, vamos a dar un segundín, si os parece, para que no estén... Vamos, voy a irme comiendo el tiempo. Era hasta las 11:20, ¿no? ¿Dónde está el chico? Sí, 11:20, ¿no? Bueno, pues vamos bien. Mirad, a lo mejor... ¿Me cerráis por ahí la puerta? Vale. Estamos... Hola a los que os habéis incorporado ahora. Cachis, nos han pillado ahí mal las... Bueno, estamos haciendo un viaje a la Luna y aterrizando en el archivo electrónico, que en Rivas ya nos ha pasado eso, nos pusimos el traje hace un año, un traje de estos de buzo total, y hemos llegado y la hemos pisado, la arenilla, la hemos cogido y todo eso. Entonces ahora ya estamos llegando allí y yo les estaba contando a vuestros compis que hemos hecho, si queréis, una separación entre lo que es la gestión documental, o sea, que produzcamos expedientes en la organización, y lo que es que haya un archivo electrónico donde se van esos expedientes, ¿vale? Dentro de esas dos partes que he separado, estamos ahora viendo qué parte, digamos, de la gestión documental les hemos colado a todas las aplicaciones sin que ellos se hayan dado cuenta, vamos a decirlo así, ¿vale? Entonces estamos viendo simplemente la aplicación de registro, cómo nosotros entramos al registro de Rivas, del ayuntamiento. Desde el año 2009 no se mueve el papel en Rivas, digitalizamos la documentación y lo que empieza a funcionar ya es el canal electrónico de la gestión del expediente, y entonces lo que hacemos es, como veis ahí, digitalizarlo, firmarlo con sello de órgano, y a partir de ahí eso se manda al departamento que sea, y ese departamento empieza los trámites o los expedientes que esto conlleve, ¿vale? Os decía que nos vamos a colar para ver cómo la gestión documental está ya metida en esta fase del trabajo del ayuntamiento, de la gestión de la organización. Entonces, mirar, es un vídeo, me dicen por ahí que se ve muy mal, pero bueno, vamos a intentarlo. Aquí estaría lo que sería una anotación, veis que tiene su fecha de anotación, su extracto de lo que es la solicitud, y en este desplegable que veis aquí de documentos están todos aquellos documentos que han entrado por registro, los que nos ha dado el ciudadano. Veis que hay una parte de estado o acción, y aquí tenéis si está aportado o firmado, y luego un espacio de reutilización. Veis ahí que nos dan un documento acreditativo de identidad, bueno, pues tenemos una posibilidad de reutilización de ese documento. Si avanzamos un poquito y nos vamos a un documento concreto, por ejemplo este que se va a reutilizar, ¿lo veis ahí la pestañita? ¿No veis nada? ¿Sí? Algo regular. Es una pena porque yo creo que al final es lo más interesante, que veis cómo se funciona realmente, ¿no? Bueno, pues aquí os decía que cuando nosotros vamos a abrir un documento,
hay ya por detrás un tipo documental que le hemos dado en el catálogo de tipos documentales que hemos trabajado desde la parte de archivo, ¿vale? Esto además, una vez que tú das de alta un tipo documental, lo vinculas con una serie de parámetros para que ese tipo documental funcione de una manera en la organización. Es decir, si yo tengo un DNI, funcionará como un documento reutilizable, se escaneará a color, por ejemplo. Todas estas variables son parametrizables desde la parte de tipo documental. Es decir, tenemos que trabajar en esa parte desde archivo para la organización. Aquí yo siempre lo recomiendo, yo trabajo con los informáticos prácticamente, ¿no? Son mis compañeros un poco de faenas y claro, la mentalidad es muy distinta, pero yo creo que ahora ya me han abducido, ¿no? Entonces yo al principio era como que fuera súper pulcro y todo parametrizado al dedillo y ellos son para eso mucho más, no, venga, pues vamos probando, ¿no? Sobre la marcha. Y la verdad es que funciona mucho mejor su sistema, lo tengo que decir, porque el nuestro queremos ser tan pulcros, hacerlo tan súper bien que luego va petando todo, ¿no? Hablando así. Entonces, claro, si tú dices que, imaginaros, el documento nacional de identidad tiene que ir siempre por las dos caras y de repente a la Dirección General de Policía se le ocurre un día que no, que va por solo una cara, pues en cuanto te entre este documento te va a empezar a saltar que no lo puede hacer como lo tiene que hacer porque lo has parametrizado a dos caras. ¿Entendéis lo que os digo? Con lo cual, cuanto más flexibles seamos en esa entrada, mucho mejor, funcionaremos mucho mejor. Bueno, quería que vierais que aquí un documento que se firma o que se reutiliza tiene su código de verificación. Ves que a la izquierda, está súper pequeñito, que a la izquierda hay una leyenda, digamos, que sería el código que le damos al documento electrónico para que puedan verificarlo, el código seguro de verificación, ¿vale? Que sepan que es un documento aceptado por el ayuntamiento. Veis que tendría una firma digital, en este caso la de la secretaria general, y que aquí en el detalle del documento tendríamos el nombre y un número unívoco de este documento, que sería la parte de arriba, una descripción en la que tú ya te puedes explayar. Imaginaros que el tipo documental que nosotros hemos asignado es memoria, pero queremos poner que es la memoria de cuando el otro fue a no sé dónde y volvió, pues podemos poner toda esa especificación. Tenemos un autor del documento, un valor de CSV, un origen, estado de elaboración, en fin, todas las cosas que nos pide el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Bien, vamos a volver a nuestra presentación. Estamos en el proceso de captura, ¿vale? Hemos entrado al registro y hemos visto que en registro ya hay una parte desde la que está enganchando archivo desde debajo sin que ellos prácticamente se den cuenta. Vamos a entrar en una parte de clasificación. Cuando nosotros entramos a trabajar la gestión desde ese núcleo que os digo de documento único y vamos aumentándolo, tenemos un proceso de clasificación de documentos, el famoso cuadro de clasificación, lo que os decía, ahora ya los cargan por defecto, ¿no? en las empresas. La clasificación quiero que veáis, por un lado, cómo la ven ellos o cómo la pueden entender ellos. Esto sería una anotación de registro, como habéis visto antes, y ahora lo que vamos a hacer es meternos en un documento y veréis que ese documento está vinculado con su serie documental, con toda la información vinculada con la clasificación. Vamos a avanzar un poquito. Esto es un procedimiento, como no lo veis, os lo voy contando y vosotros tenéis fe ciega en que yo os digo la verdad. Esto es un procedimiento de licencia de ocupación de vía pública, ¿vale? Lo que hacemos es abrir el expediente, hay una serie de documentación que está aportada, la solicitud, el documento acreditativo de identidad, la memoria detallada, etcétera, y lo que vamos a hacer es entrar a uno de esos documentos. El expediente se ha creado y una vez que se ha creado, a ver, lo he parado aquí, vale, una vez que se ha creado, en la parte de arriba nos da un número de expediente, nos da una serie documental y si queremos una asignatura topográfica. Insisto en lo que os decía antes, no es que los archiveros seamos tan catetos que queramos meterlo todo en el mismo sitio, no se trata de eso. Queremos ser capaces de gestionar la realidad compleja que tenemos con un mundo que está produciendo en híbrido. Y no podemos mirar para otro lado porque nosotros damos ese servicio. Nosotros tenemos el señor que llega y nos pregunta por un expediente y nos encontramos con que tenemos la mitad original electrónico y la mitad en papel. Y eso hay que casarlo de alguna manera. Y afortunadamente las aplicaciones entienden esa necesidad, por supuesto tienen que ser lo más flexibles posibles y nosotros tenemos que ser capaces de vincular eso, ¿vale? Una vez que hemos llegado aquí, que lo hemos dado de alta, fijaros, me voy a pinchar en la serie documental, algo que para el tramitador pasa absolutamente desapercibido, pero que si pinchamos, vamos a darle un momentito, nos lleva a la descripción, que es a los que seáis archiveros va a sonar mucho porque es una ISADG en estado puro, es una descripción normalizada internacional archivística, con sus áreas, con sus campos, exactamente tal cual, que nos están rellenando los tramitadores durante todo el circuito, porque es de lo que se trata. La descripción no puede ser un trabajo archivístico que nosotros hacemos a pelo, ya no existe eso en la documentación electrónica. El documento tiene que venir desde antes con una estructura clara y por el camino con toda la información, la descripción y la metainformación que necesitamos que tenga al llegar al archivo, ¿vale? Esto se me está quedando ahí un poco parado. Mirad,
Veis aquí que en la parte de este lado tenéis las áreas de identificación, contexto, contenido, estructura. Si fuera desplegando cada una de ellas, el documento que ha entrado en registro y que ha abierto un expediente ya por defecto habría rellenado una serie de datos que obviamente ya conoce. Quién es el que abre ese expediente, a qué oficina se va, en qué momento se ha producido, qué documentos adjunta, si están firmados o no. En fin, es que ya tiene prácticamente toda la descripción hecha. A nosotros no nos hace falta prácticamente más, excepto que le vaya bien, que haga un buen expediente y que cuando llegue a su momento final, que ahora lo veremos, se transfiera al depósito, digamos, de archivo correctamente, ¿vale? Bueno, veis aquí, por ejemplo, datos súper importantes. Nos ha cargado directamente todos los descriptores de lugar, nominales y todos vinculados con las bases de datos del inicio. Ciudad, personas físicas o jurídicas, sitios, ubicaciones, personas de la organización, porque si no tuviéramos la posibilidad de vincular con estos descriptores, estaríamos trabajando al margen de la organización, no habríamos recuperado ninguna información. De esta manera estamos atacando directamente ese dato único sobre el que está pivotando toda la estructura de gestión. ¿Vale? Me miráis con unas caras de susto que no sé qué pensar. Bueno, aquí habría una serie de unidades documentales asociadas, veis que son los documentos que tenemos, los veis abajo, y esos documentitos, si yo diera en la lupa o diera en el hiperenlace, pues podría entrar directamente y tendría otra descripción otra vez de ISAP-G, la famosa multinivel, ¿no? La multinivel tiene más sentido que nunca en el entorno electrónico. Tengo un expediente con una estructura, desciendo un nivel y vuelvo a tener la misma estructura, pero vinculada a esa descripción en concreto. Vale, vamos con más cosas. Ahora, los archiveros que están diciendo, oh, pues qué bonito para las oficinas, y yo tendré que morir para hacer el cuadro de clasificación. Pues no, súper fácil. Yo os enseño la herramienta que tenemos nosotros, pero por ejemplo en el caso de Archive, la estructura de parametrización del cuadro de clasificación funciona prácticamente igual. Lo que tenemos que hacer es dar de alta fondos, podemos dar tantos como queramos, tenemos que dar de alta también una serie de series documentales y la estructura que tiene ese fondo que hemos decidido. Por ejemplo, si vamos a utilizar secciones, subsecciones, niveles de series documentales, todo el desglose de cómo vamos a poder vincular, digamos, el cuadro. De esa manera, lo que os digo, es muy flexible. La pantalla sería algo parecido a esta, es muy sencillita de rellenar, simplemente identificamos al nivel en el que estamos, el título que le vamos a poner a esa serie documental y alguna especificación si queremos hacer. Y esta es una pantalla súper guay. Y luego lo que hacemos es que a cada uno de los niveles que hemos decidido, por ejemplo, a nivel de serie documental, estructuramos qué metadatos o qué atributos queremos nosotros desde archivo que sea obligado que se rellenen en el camino de ese expediente, sea opcional o no apliquen. Aquí la misma filosofía que os decía antes, flexibilidad, porque nos volvemos muy locos y entonces decimos todo, obligatorio, obligatorio, que nos lo rellenen todo. Y luego, ¿qué pasa? Que cuando el expediente va a ser transferido, el expediente empieza a dar petardazos. No han rellenado nada, faltan documentos. Y entonces, claro, ahí empieza el camino, ¿no? Que me rellene la oficina, que la oficina me devuelva, que no nos compensa eso, ¿vale? Y más cuando los digo, son unos metadatos, unos atributos a nivel archivístico, que nos son útiles a nosotros. Entonces, la estructura que aquí está planteada en este cuadro es, en una de las columnas, en la primera, todo lo que sería la ISAP-G, y en la columna, en la fila que veis por arriba, las divisiones que hemos hecho del cuadro de clasificación. Es decir, a nivel de fondo, ¿es obligatorio que esté puesto, por ejemplo, la asignatura topográfica? No aplica, porque un fondo no va a tener una asignatura vinculada, ¿vale? A nivel de, imaginaros, de serie documental o de unidad documental compuesta, ¿vamos a tener un título? Obligatorio. Todos los expedientes tienen que tener un título, ¿vale? Es un poco la filosofía de trabajo. Esto, lo que os digo, se carga al inicio de la gestión documental de la organización. No tiene nada que ver todavía con que lleguemos a archivo electrónico como tal, ¿vale? Veis que, bueno, es muy largo, aplica toda la estructura. Y luego el resultado sería el cuadro de clasificación como tal. Este ya lo conocéis, las 4 secciones generales de siempre, gobierno, administración, servicios, hacienda, y a partir de ahí todas las subdivisiones que cada uno decidáis poner en vuestra organización o necesitéis en vuestra organización, ¿vale? Por otro lado está la descripción que os decía antes. Es verdad que toda la documentación o buena parte de la documentación vamos a intentar que venga descrita en su mayor parte desde ese trasiego que va a tener, desde la captura hasta el archivo, pero si no fuera el caso, si falta la documentación, lógicamente tenemos una puerta de entrada para hacer una descripción nosotros o añadir información por X circunstancia, porque ese documento lo merece o por lo que sea, ¿vale? Ahí pues lo que veis es una pantalla en la que tenéis que vincular con el cuadro de clasificación y entrar directamente ya a un registro en el que, igual, de la misma manera que os decía antes, basado en estructura ISAP-G, podéis ir rellenando toda la información que necesitéis. Bueno,
Acordaros, han llegado a la Luna, solo habían construido el cohete, de la Luna no tenían ni idea. Han bajado del cohete y han visto que la Luna era un poco más chunga de lo que ellos se imaginaban, porque realmente no había nadie, ellos esperaban que les hicieran un gran recibimiento, pero resulta que no había nadie, que no sabían lo que se iban a encontrar, y de repente tienen el momento este de lucidez que a veces te pasa, ¿no? Cuando echas la vista atrás y de repente ven la Tierra y se dan cuenta de que han llegado, o sea, estamos ya súper lejos, ya estamos en la Luna. La Tierra es aquello que se ve súper chiquitito y nosotros ahora estamos montados en esta peli. Y ahí ya es donde vienen las curvas, ¿no? Que es lo que comentábamos antes. Ostras, ya no son solo expedientes, es que quiero guardar datos, es que quiero guardar bases de datos, es que cómo gestiono toda esa información en la organización. Y llegamos a lo que es el archivo electrónico. Esta es la pantalla de trabajo, en mi caso, de mi día a día, ¿vale? Veis que hay una parte vinculada con las transferencias, con la gestión documental, con expedientes, etcétera. El 80% de esto que estáis viendo aquí, de estos simbolitos, de estas entradas, son accesos directos a la gestión documental realmente. Son incursiones que yo hago en el grupo, digamos, de negocio de la gestión documental de todo el ayuntamiento. Mías propias, es el calendario de conservación, que eso no lo tocamos desde otras partes, lógicamente, y luego la parte que veis abajo, índices electrónicos que puedo crear desde aquí para aquellos documentos que no lo hayan generado, que no se haya generado al finalizar el expediente, un plan de eventos de trazabilidad que es súper potente, donde puedes ver las consultas que se han hecho, los expedientes que se han creado, cuándo, si están firmados, no, en qué momento, en fin, absolutamente todo. La conversión a largo plazo, que es una de las partes a trabajar más de largo recorrido. Y bueno, yo creo que poco más, así para que os hagáis una idea un poco general, ¿no? Voy a meterme en un proceso de transferencia, que estos me encantan. Bueno, yo creo que sí he disfrutado en todo este camino, he disfrutado de todo mucho porque me gusta mucho, pero la parte de transferencia reconozco que a día de hoy me gusta. O sea, es una de estas cosas que puedes llegar ese día al trabajo y decir, hoy voy a hacer una transferencia y ya estás con el puntillo, ¿no? Y dices, jo, qué guay, va a empezar ahí el asunto. Entonces, bueno, la transferencia en realidad es una cosa muy sencilla. Se trata de que las oficinas hayan generado un expediente y hayan decidido ponerle, vamos a decir, una señal en la que dicen que el expediente ya está terminado. Y yo por detrás, a su vez, les he puesto un circuito en el que digo, oye, cuando digan que está terminado, tú diles que ya es transferible. Y entonces empezamos un proceso de transferencia. ¿De qué se trata el proceso de transferencia? Pues como toda la vida de Dios, de que de una responsabilidad de oficina pasemos a una responsabilidad de archivo. Si queréis, tiene incluso más sentido que el que tenía antes, porque ahora esa responsabilidad está en entredicho. Yo creo que a lo largo de estos días lo veremos en el Congreso, el papel realmente que va a jugar la parte de archivo electrónico en ese sentido. O sea, ya no va a ser solo el que lo traslademos a otro sitio, que no hace falta que lo traslademos, sino que es un cambio de responsabilidad en exclusiva, sino que además seguramente el hecho de que esté en ese sitio es lo que le va a dar carácter de auténtico, porque no vamos a estar pudiendo refirmar y resellar toda la vida, sino que ese paso va a ser el que va a decir, oye, ¿esto ha pasado a archivo? Sí, pues entonces está como tiene que estar y donde tiene que estar. Esto ya puede ser auténtico, íntegro y fiable, da esas características, y accesible, por supuesto, claro, ¿vale? Entonces, mirad, lo que hacen es abrir un expediente, como un expediente de cualquier otra actividad, y dicen, yo quiero hacer una transferencia a archivo, ¿qué es lo que tú quieres? Y todo aquello que hemos dado como transferible les aparece en un listado. Todos estos expedientes TAS son transferibles. Ellos simplemente tienen que seleccionar, vale, pues los transfiero, pasárselo a archivo. Archivo recibe y empieza a revisar metadatos. No vamos uno por uno, te dice directamente el cartelito que tenéis ahí azul que dice completo. Eso es que todos los metadatos están ok. Todo lo que nosotros hemos parametrizado como necesario para pasar a nuestra fase está completo y bien rellenado. Si nos pone que no está completo, nos vamos a ese expediente y vemos qué es lo que ha pasado, ¿vale? Esto, bueno, luego sería para hablar largo y tendido porque aquí hay muchas posibilidades y mucha casuística, pero bueno, básicamente digamos que el proceso es ese. A ver de aquí, que me queda ya muy poquito tiempo, 5 minutos, así que voy a darle un vistazo. Bueno, esto sería el proceso completo, se acepta la transferencia por su parte, es un toma y daca como pasa con la transferencia tradicional. Oye, que todos estos expedientes son transferibles, te los paso, archivo dice, oye, que están ok, los metadatos tal, acepto tu transferencia, vale, pues ya son tuyos, vale, pues para siempre, y ya está, como ha pasado siempre, básicamente en eso es lo mismo. Bueno. Veis que aquí a nosotros como archivo nos saldría que tenemos una transferencia pendiente de aceptar en nuestra bandeja. Oye, que te han transferido, te das avisito. Y tú, pues vale, vas a mirar, pues fíjate, qué mal hecho lo tienen estos, pues vuelvo, pues tal, lo que sea, ¿vale? Y a partir de ahí se acepta totalmente la transferencia. Puedes aceptarla también parcialmente, decir, oye, acepto todos tus expedientes de 2012, pero los de 2013 tienen un X algo que tengo que revisar y no la acepto de manera total, sino parcial, ¿vale? O dejarlo ahí en la casilla para ver qué es lo que pasa.
Desde la aceptación de la transferencia hay una posibilidad que es súper útil, la verdad, que es esta de las unidades físicas. Si a esa transferencia que te hacen en electrónico le acompañan unidades físicas, puedes vincularlo y directamente ponerle la asignatura para esos expedientes que os digo híbridos mixtos que estén directamente vinculados una vez que a ti te los pasan. Esta es la realidad que yo tengo electrónica, diría la oficina en ese caso. Esta es la realidad que yo tengo electrónica, uy, ¿he sido yo? No sé. Y esto es la parte de papel y estas dos cosas, gracias, y estas dos cosas juntas son las que forman el expediente, ¿no? En algún momento. Bueno, se puede ver hasta una gráfica, esto ya ponerle un poco el lacito, ¿no? Se puede ver una gráfica de tus transferencias, de tal, ahí para que lleves un poco el día a día. Bueno, mirar, me voy a saltar las solicitudes y la gestión de peticiones porque realmente no tiene mucho más recorrido, es como toda la vida, pero simplemente automatizado. Es abrir un expediente para que las oficinas puedan hacer la consulta y tú lo que haces es que en vez de tener que hacer todo el recorrido que podemos hacer de búsqueda en otro sistema, tal, la parte, digamos, fácil es que una oficina abra un expediente consultando algo archivo lo que hace es vincular esa consulta con el expediente que es y se acabó la consulta, ya lo están viendo. Tan fácil como eso, porque ellos tienen que ver la documentación y la información, se trata de eso, de que nosotros no estamos para trabajar, os dais cuenta de toda la parte que hay que trabajar, nosotros ya no estamos para descripción, no estamos para consultas, eso es peccata minuta, esto es lo gordo, es sobre lo que tenemos que estar para gestionar, ¿vale? Voy a ir al plan de eventos, para que veáis, porque esto siempre, pues oye, a todos nos gusta ahí el fisgoneo, ¿no? Entonces la parte del plan de eventos, al margen de la broma, es muy jugosa por la capacidad que tiene, lo que os digo, de ver todo lo que ha pasado, todo, absolutamente todo lo que ha pasado con un documento y con un expediente. Imaginaros el potencial que tiene eso, quién lo ha abierto, quién lo ha visto, quién lo ha bajado, quién lo ha impreso, puedes dar 1000 opciones. Os voy a enseñar, de hecho, que es lo más importante, las posibilidades que te ofrece el buscador, digamos, de cómo tú puedes parametrizar esa trazabilidad. A ver si llego, un momento. Bueno, aquí buscamos sobre una serie y aquí mirar, lo paro. Mirar, aquí es donde os digo que yo le puedo decir, oye, quiero hacer una auditoría, quiero ver qué es lo que ha pasado con esto. Y él me dice, bueno, ¿con qué quieres? ¿Con unidades documentales, compuestas, simples, con documentos solos, con expedientes? Y sobre ellos yo le puedo decir, quiero saber cuándo se ha consultado la ficha de este documento, cuándo se ha accedido a él, cuándo ha sido firmado, cuándo ha sido visado, cuándo se ha expurgado, porque va dejando una huella también la eliminación, cuándo he modificado metadatos del documento por necesidades de la gestión, cuándo he incorporado este fichero a mi sistema de archivo electrónico. Todo eso son cosas que podemos ver desde la auditoría, ¿vale? Esto como siempre, ¿no? Dices, joder, madre mía, qué cantidad de cosas, pero tiene que haber chicha para que salgan estas cosas. ¿Vale? Hace poquito veía una presentación de Jordi Serra que me encanta y decía, ¿por qué no se trabaja tanto con el dato? Que el dato ahora es el futuro, ¿no? Pues porque no hay datos de calidad, porque los datos que tenemos son una basura, si no trabajaríamos más con el dato, ¿vale? Pues aquí pasa lo mismo. Esto todo se rellena y tiene sentido en tanto en cuanto hay expediente electrónico y documento electrónico, si no, no sirve para nada. Bueno, termino ya. Una vez que han hecho todo el viaje a la Luna y que han llegado, hay un momento que, pues con esta ligereza que tenemos a veces los humanos, dicen, oye, pues ya que estamos aquí, qué sueño nos ha entrado, qué cansados estamos, ¿no? Y los astrónomos se ponen a echar la siesta. Y mientras echan la siesta, pasa por delante de ellos todo lo que se habían imaginado en el Congreso. Pasa la Luna, Zeus, no sé qué, tal, todo. Y ellos están dormidos. No os quedéis dormidos, todos los que estáis, que están pasando las cosas por delante, ¿vale? Entonces, despertar y estar atentos a todo lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que cambiar. La peli tiene 2 finales, no sé si alguno lo habéis visto, pero Méliès, los hermanos, propusieron 2 finales distintos, no los voy a contar, pero os deseo buen viaje. No sé si hay tiempo, son las 11:20 justas, me he portado como una santa, es que me han puesto zapato este chico que me encanta, gracias. ¿Tenéis alguna pregunta súper rápida, estas de 3 segundos exactos? Bueno, no, sí, a ver. Vale, me encanta esa pregunta. Mirad, la transferencia se produce cuando tú quieras, porque esa es otra de las grandes mentiras de la teoría archivística. Lo de que a los 5 años, esto ya se acabó hace mucho tiempo. Bueno, de hecho, los que sois archiveros, en el libro de Mundet, el manual, que todos hemos pasado 100 veces por él, ya había un estudio que decía que la documentación al año de ser gestionada ya no valía para nada. Ya, a ver, entenderme, que nos tiremos piedras sobre nuestro propio tejado, ¿no?
Pero sí que es verdad que ahora, más que nunca, no tiene sentido que las oficinas acumulen esa custodia, digamos, cuando no hay un problema de espacio ni de nada. Entonces, la transferencia, para tu pregunta 1, cuando tú quieras, cuando tú establezcas en tu política de gestión de documentos, ¿vale? Importante. Y 2, ¿cuándo pasa eso? Espérate, que te quería decir, cuando tú quieras, y sí, ¿lo ven o no lo ven? Eso lo puedes decidir. En el caso de nuestra aplicación, nuestra filosofía es que lo ven, porque ya os digo, yo no estoy para estarles pasando expedientes, estoy para otras cosas, más importantes afortunadamente. Entonces, esa parte tiene que ser un trabajo que ellos se autoabastecen, son los propios productores, tienen que seguir viéndola, no tienen que pedirnos expedientes de nada. Entonces, ellos puedes decidir, digamos, con la aplicación si quieres que te pidan documentación o que ellos, pese a transferirla, la sigan viendo con normalidad, ¿vale? Entonces, eso es lo que pasa. Simplemente ellos en su estado saben que esto está transferido. Efectivamente, sí. No pueden tocarlo desde el momento en el que ha hecho un foliado electrónico. Si todo está ok, ellos en el momento que se va a ir para archivo ya hace tiempo que no pueden tocarlo. ¿Vale? Eso es. Sí. ¿Otra por ahí? Una petición y 2 preguntas. Vale. La petición. ¿Puedes incorporar a la grabación que van a hacer aquí como elementos dependientes el vídeo y la presentación? Lo que me diga la empresa que está por aquí es lo que queráis. Que es que, claro, yo las imágenes... Todo lo que ha puesto pesa mucho, como para colgar. No, él es de la empresa, sí. Vale, pues, segunda pregunta. ¿Es pública vuestra política documental? Sí. Está colgada, de hecho, en eso... Sí, la política está colgada en la página de portal de Administración Electrónica del Ministerio, porque Rivas es el único municipio, bueno, el primero, que es piloto en la vinculación con Archive, como administración local. Hay 3 pilotos ahora mismo en funcionamiento: el Ministerio de Hacienda, la Junta de Andalucía y Rivas Vacia Madrid. Tercera pregunta. Te estás pasando, venga. Te sigo muy insistentemente. Vale. La integración. Creo que tienes un sistema de tramitación y archivo de T-System. Sí. Es un compacto, todo integrado, en donde haces la firma, la gestión documental, la tramitación, la generación de certificados y así. Sí. ¿Cómo se puede integrar la parte de gestión documental de T-System, que está muy bien y así, con otros sistemas diferentes, o que quieras reutilizar? O sea, yo hago una firma, una generación de certificados en otro sistema y tal, y lo quiero integrar en este interfaz tan maravilloso de gestión. Pues esto creo que los propios informáticos responderían como, pues con cuidado, despacito, cosas de esas, ¿no? Que les gusta mucho, pues esto con cuidadito. A ver, ahí tendría que ver también, la integración siempre es complicada, igual que las migraciones, son temas complicados. Luego es verdad que esta herramienta es una herramienta en sí misma, es decir, que puede funcionar en otros entornos. En el caso del nuestro tenemos el potencial, yo insisto, y esto lo siento por la empresa, no solo la empresa, ¿vale? Aquí hay una parte importante, lógicamente, es el modelo. Rivas ha apostado por un modelo en el que trabajas de manera transversal continuamente, no hemos hecho casi acciones verticales, entonces eso supone que cada una de las capas que hemos montado va sumando a ese núcleo que os digo, ¿no? Entonces yo creo que el objetivo un poco es que el modelo es lo que nos tenemos que llevar todos en la cabeza, y a mí me gustaría además que fuera del Congreso una de las cosas que todos tuvierais en la cabeza. ¿Cuál es el modelo? El modelo es dato único, es capa de gestión y aplicativos que atacan, ese es el modelo, con esa plataforma, si no es imposible. Entonces yo, en lo que tú me dices, ¿qué es lo que haría? Encargarme de que mis herramientas, aunque aquello sea el SIMO, están en esa línea, están en la línea del modelo, y exigir a las empresas la integración que haga falta, lógicamente, pero ya creo que es un tema complicado ahí, no sé. Eso yo creo que es más de informáticos. Luego mi marido informático te responde, mi marido es mentira, ¿eh? Dime. Ya la última. Quería preguntarte qué tipo de acabación tiene todo este sistema con el archivo básico, es decir, si hay programas o sistemas de archivo básico, tradicional o incluso como Muy buena pregunta, sí, perdóname, porque esto además lo quería... Un archivo histórico, lo digo por introducir Sí. un sentido, hablar en un tiempo que Sí. me parece que es un poco... Sí, muy... podría caracterizar a lo que... Sí, muy interesante tu pregunta, y encima me viene muy bien porque se me ha olvidado. Era una de las cosas que en los vídeos, cuando iban pasando, hay un momento que quería comentaros esto, pero como he ido cortando trozos, pues fijaros, en el caso de la aplicación nuestra, contempla que tú integres, digamos, 3 entornos. Ellos tienen un entorno que llaman TA1, ¿no? La versión 1, digamos, de sus productos, y la versión 2. Esas 2 versiones están integradas con esto. Yo puedo, digamos, recibir documentación o información de ahí. Y una tercera vía, que es recibir series documentales, que es desde cualquier otro aplicativo que tú utilizaras para gestionar la parte histórica. Ahí os insistía en la política de gestión documental. Yo creo que eso es una decisión muy particular de cada organización, valorar
hasta qué punto os compensa el que gestionéis todo esto desde el mismo núcleo o no os compensa porque le vais a dar utilidades distintas. Mi filosofía siempre es desde el mismo. Ahora, reconozco que no tengo documentación histórica y seguramente hay parte de la casuística que se me escapa o que, ¿sabes? Pero yo mi filosofía creo que partiría de ahí, sobre todo de cara a lo que os digo, no ya solo el centrarnos en hay archivo electrónico con expediente electrónico, ese es el camino fácil, ¿vale? El que hemos conseguido hasta ahora, sino en la otra fase que os digo. Hay una parte que viene por expediente electrónico, hay una parte que es patrimonio documental, hay una parte que son bases de datos, hay una parte que es dato en puro, hay una parte que es... Todo eso tiene que tener un gobierno de la documentación y ese yo creo que es... no sé cómo deciros, la parte 2, eso es lo que estamos empezando ahora, ¿no? Es la segunda fase del despliegue del tema de innovación, pero bueno, esto es mi perspectiva a lo mejor particular. La última. Ayudando a lo que ya dice, lo que tiene el sistema es una puerta atrás para que esos otros trabajos que se han realizado puedan incorporarse y que todo quede en un único modelo. Pues la idea clave es la de ellos, o sea, tener un único modelo y tener una política global. Entonces todo el trabajo anterior no desecharlo y digamos lo que entra de plano pues entra en una línea del día a día, pero tenemos una puerta atrás para incorporar todos esos escaneos y demás y que todo después se acople al mismo modelo para que las búsquedas, que es lo importante, sean únicas. Sí, yo me refería más a archivos que tienen, en mi caso, en día, en donde hay un archivo administrativo con estas características, pero yo estoy en un archivo histórico. Entonces, el problema es cómo se hablan los sistemas, donde de hecho en el archivo histórico tenemos muchas más terabytes de documentación digitalizada que en los sistemas municipales, pero de hecho son dos sistemas que no se hablan de momento en mi caso. Sí, yo ya te digo que por otros compañeros, ¿no? Aquí en la Comunidad de Madrid, en el grupo, hay compañeros que tienen también documentación histórica y que se plantean hacer esa separación, ¿eh? Y decidir que desde un punto, vamos a decir, hacen un punto y aparte y empieza archivo electrónico desde una fase y archivo histórico se queda atrás. Por eso te digo que yo creo que ahí es un tema de discusión muy interesante, la verdad, muy interesante. Y me queda una señora solo que... Quería, porque me ha parecido que has dicho que no hacíais resellado porque considerabais que a partir del momento que tienes el documento en un sitio se considera auténtico. ¿Eres archivera o informática? Informática. Tú has querido entender eso, pero no. No es lo que yo he dicho. Tú has querido entender eso, pero no. No. Lo que yo digo es que hay un debate abierto y que va a ser una batalla cruenta, porque al final es una fe pública, ¿no? De alguna manera. Y ya sabéis que esto... ¿Hay algún secretario en la sala que viera por ellos? No, ¿no? Pues, a ver, yo creo que ahí, lo que os digo, las líneas que se trabajan ahora de conservación van en dos mundos, ¿no? Paralelos. Uno, el sinsentido que nos habíamos planteado, vinculado con la normativa, que era resellar cada X tiempo, refirmar tal, y otro, el ser conscientes de que eso no tiene ningún sentido, que pasado mañana está aquí blockchain y lo estamos utilizando para la identificación, entonces ya sí que nos hemos caído con todo el equipo de lo que teníamos planteado, y que lo que tenemos que hacer ahora mismo es asegurarnos que los entornos que nosotros proporcionamos son entornos seguros, donde esa documentación se está conservando de manera segura. Entonces, la gente que somos partidarias de esa opción B, pensamos que en el momento en el que hacemos ese cambio, no solo es la responsabilidad, sino que tú estás entrando en un entorno que tiene que cumplir unas normas, y si cumple esas normas no hace falta un resellado continuo. Que hace falta en el sistema OAIS, digamos en la base teórica sobre la que nos movemos, sí que está claro que vamos a tener que ser capaces de crear paquetes que cuando salgan van a ser diferentes, y esos paquetes diferentes tenemos que ser lo más flexibles posibles, ¿no? Van a salir de un sitio con todas las garantías. Entonces, bueno, yo soy partidaria de esa opción sin que en nuestro caso ahora mismo exista esa opción, ¿vale? Y ya está, ahora sí que me marcho, ¿eh? Hasta luego. Gracias.